Buenas noches, chicos de Triunfo. Obviamente que somos Wolfram March para tratar hoy día la parte que continuamos de proteínas, ¿cierto? Bien, correspondiente a la clase de la semana 12, trimestre 2, tema bioquímica, quinto año. Bien, hoy día continuamos con la parte de proteínas y vemos los enlaces peptídicos, ¿cierto? Enlaces peptídicos, ¿qué son? Son la base de la formación de las moléculas proteicas. O sea, son los primeros enlaces que se forman, ¿cierto? Los enlaces peptídicos son los enlaces más básicos, elementales y necesarios para la formación de la cadena completa de polipéptidos. Sin esos enlaces no podría haber ningún tipo de orden, ni mucho menos cadena proteica. Por lo tanto, esos enlaces son necesarios porque se dan básicamente, mira, entre un grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. ¿Ves? Son dos aminoácidos separados. Uno expone su parte carboxílica, ácida, y otro expone la parte amina básica. Ambos interactúan. Y al final de esta interacción se elimina una molécula de agua y quedan únicamente así, enlazados a nivel de carbono y de nitrógeno, mediante un enlace llamado enlace peptídico. Ese enlace peptídico es el que motiva la formación de un montón de cadenas largas de polipéptidos en estructura primaria. Bien, volvemos acá. Las llamadas estructuras proteicas son 4, ¿cierto? La primaria involucra la unión simple de aminoácidos, nada más, mediante enlaces peptídicos. ¿Ves acá? Lisina, metionina, cisteína, prolina, tirosina, asparagina, todas unidas mediante enlaces peptídicos simples, nada más. Esos enlaces son los que van a originar, repito, la cadena polipeptídica primaria. Ya, aquí es de mucha importancia, aquí, escuchen bien, de mucha importancia, el orden de los aminoácidos. Porque si no hubiese un orden establecido, un patrón de conformación de secuencia, no habría tal proteína. Suponte que queremos esto aquí se forma. ¿Ya? O sea, ya genéticamente ya está programado para que tenga ese orden. En el número 1 lisina, en el 2 metonina, en el 3 cisteína, en el 4 prolina, en el 5 tirosina, en el 6 asparagina. Si yo cambiara el orden entre metionina y cisteína, ya no sería igual. Aunque los componentes fueran iguales, basta que el orden de 2 se altere, la proteína que estaba destinada a ser proteína A con una función X, ahora va a ser una proteína B con una función Z. No va a ser igual. Ya no va a ser igual. Entonces, esta estructura primaria ya necesariamente tiene que tener enlaces peptídicos y un orden establecido para que así la proteína esperada salga y tenga sustento biológico, ¿cierto? O sea, mucho depende de la primaria, el tipo de proteína que va a ser después. ¿Ya? Bien. Entonces, esa sería la estructura primaria. Todas las proteínas tienen esto. O sea, lo tienen tanto la proteína globular como la fibrosa. Las dos tienen estructura primaria inicial, ¿no? Formada únicamente por unión de aminoácidos con enlaces peptídicos. Peptídicos y nada más que eso. La secundaria. Aquí más bien veríamos cómo es que la primaria se dispone en el espacio. De este modo, la primaria se dispone en el espacio. Eso origina la estructura secundaria, ¿cierto? O sea, la secundaria entonces viene a ser nada más que la primaria dispuesta en figuras en el espacio. Por ejemplo, metemos acá una forma así, caprichosa, la famosa alfa hélice, ¿no? Alfa hélice. Las primarias están acá, las secuencias de aminoácidos se disponen así, en forma de hélice, ¿no? Hélice como si fuera una escalera de caracol. ¿Ve? Y aparecen de pronto enlaces puente de hidrógeno entre los carbonos más cercanos. O sea, aparte de haber por la primaria enlaces peptídicos, en la secundaria ya aparecen enlaces puente de hidrógeno que se suman a los que ya existen. O sea, esta es una estructura alfa hélice creada inicialmente por Linus Pauling, ¿cierto?
Linus Pauling fue un gran químico americano. Él desarrolló una técnica especial en base a los estudios que se habían hecho en años pasados con el famoso Bragg, ¿no? Y él había determinado estructuras moleculares, ¿no? Entonces, en base a eso, Linus Pauling también trabajó lo mismo. Trabajó las proteínas que eran realmente estructuras muy pesadas, ¿no? Demasiado pesadas. Y él creó justamente una forma de estructura en alfa hélice, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene alfa hélice? Por ejemplo, lo tiene el colágeno, lo tiene, por ejemplo, la queratina, la elastina, la insulina. Son proteínas que tienen siempre, ¿cierto? El alfa hélice secundario. Alfa hélice, ¿no? Otra también sería la beta zigzag. ¿Sí? Beta zigzag. Aquí mira, eso también se llama estructura en beta zigzag o también se llama en biombo o también se llama en hoja plegable. Aquí igualmente, miren, los aminoácidos más cercanos presentan enlaces puente de hidrógeno. Solo que son así son dos cadenas, ¿no? Y son paralelas. Y se disponen así, en forma de beta zigzag. Ejemplo, ¿quién tiene así? La fibrina. La fibroína tiene así. Entonces, estas estructuras secundarias, repito, ya son interesantes porque nos permiten ver cómo la estructura primaria se dispone en el espacio. Ya hasta aquí, ambas proteínas, tanto globulares como fibrosas, vienen de la mano. Desde la primaria a la secundaria, las globulares y las fibrosas llevan de la mano. Aquí se separan. Aquí ya cada uno sigue por su lado. Una, en este caso la fibrosa, continúa su función, digamos, estructural pasiva. Y la globular ya asume una función activa. ¿Por qué? Porque ya a partir de la secundaria ya aparece para la globular otra forma distinta de expresión, cosa que ya la fibrosa no va a tener. La fibrosa únicamente se expresa de manera primaria o secundaria y hasta ahí llega, es su tope máximo. En cambio, la globular no, ella va a continuar, ¿no? ¿Qué hace acá luego? Esta secundaria se pliega sobre sí misma y asume la estructura terciaria. ¿Ves ahí? O sea, esto es algo que caracteriza, digamos, caracteriza a la proteína globular, porque la estructura secundaria, mira, ven cómo se dispone sobre sí misma, ¿no? Tiene la capacidad de poder arrollarse sobre sí misma. Tiene la humildad de poderse, ¿cierto?, plegar sobre sí misma, ¿no? Las estructuras, en este caso fibrosas, no hacen eso. Permanecen siempre rectilíneas. Por esa razón es que no tienen ningún tipo de actividad biológica. Sí, pues efectivamente la estructura terciaria entonces, ¿cierto? Es la que le da actividad biológica a la proteína globular, ¿no? Mira aquí, vemos acá, mira como un alfa hélice se va plegando sobre sí misma, ¿no? Y aparecen nuevos enlaces, por ejemplo, aparecen interacciones iónicas, aparecen, por ejemplo, enlaces disulfuro, por ejemplo, ¿no? O enlaces de tipo covalente, ¿no? Entonces, esos son los nuevos enlaces que aparecen, aparte de que ya había, que era el peptídico, aparte del puente hidrógeno, aparecen más enlaces aparte, que motivan que esta molécula se torne así globular, esférica. Por esa razón tiene amplia actividad biológica. La globular es la única que tiene terciaria. La fibrosa ya no. Se quedó únicamente en la parte secundaria y ahí murió. Decía yo, ellas obviamente por orgullosas, ¿no? Porque no quieren plegar sobre sí mismas, ¿no? ¿Qué les gustaría plegar sobre sí mismas? Pero no, ellas quieren seguir siendo así rectilíneas, ¿cierto? Bien, ahora, aparte de eso, la tercera que da actividad biológica, también tenemos el hecho de que hay cuaternaria, o sea, hasta ahí puede llegar. O sea, pueden haber varias terciarias unidas a sí mismas, ¿no? Para formar la gran cuaternaria. O sea, la cuaternaria no es otra cosa más que la unión de varias terciarias, eso es todo. Pero ahí es el máximo nivel al que llega una proteína globular. Ejemplo, la famosa hemoglobina, ¿se conoce? ¿No? Una hemoglobina es formada por varias cadenas de terciarias, ¿cierto? Unidas entre sí. Bien, ahora aquí hay que tener en cuenta un concepto llamado desnaturalización. ¿Qué es una desnaturalización de proteínas? Una desnaturalización es sencillamente cuando algún agente extraño, ¿no?
incide sobre la proteína y la obliga a destruir sus estructuras desde la cuaternaria, la terciaria, la secundaria y únicamente la deja con estructura primaria nada más. ¿Cierto? Eso es una desnaturalización de proteína. O sea, algún factor, repito, extraño, que motive la destrucción de los enlaces, tanto de la cuaternaria, la terciaria, secundaria, y la dejan únicamente en etapa primaria. Es como una especie de Alzheimer de la velocidad, de, ¿cómo se llama? De la proteína, porque obviamente todo lo que había logrado, todo lo que ella había conseguido formar, ¿no? Sus grandes estructuras cuaternarias, ¿no? Su actividad biológica, ¿no? Todo eso se le desvanece en un instante. Todo se le, digamos, se le disemina, se le difumina, todo desaparece prácticamente. Y queda únicamente como cuando empezó, con la estructura primaria. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué gente puede hacer eso? El calor. O sea, el calor motiva eso. Tú pones, por ejemplo, una proteína globular, por ejemplo, la famosa clara del huevo, la pones normalmente en un vaso con agua, ¿no? Ahí, y lo diluyes y fácilmente se diluye. Eso indica de que es una proteína globular. Las globulares siempre se diluyen en el agua. Pero si yo pongo eso en una sartén, automáticamente se torna de clara, se pone blanca, o sea, se opacifica. Lo que quiere decir que ahí con el calor le he roto la cuaternaria, le he roto la terciaria, le he roto la secundaria y me queda únicamente la primaria nada más. Con el calor. Otro que también es igual, el ácido. Un limón, por ejemplo, ¿no? Un limón puede, por ejemplo, a la leche la puede cortar. Una base, por ejemplo, la lejía. Igual, la lejía también puede cortar también proteínas. La urea también igual. La electricidad también puede hacer lo mismo. ¿Cierto? Metales pesados, por ejemplo, como el mercurio, también pueden hacer lo mismo. ¿No? Todos ellos son factores de desnaturalización. Quiebran los enlaces de las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria y dejan únicamente la proteína como primaria nada más. O sea, como cuando empezó, repito. Bien, ahora vamos a ver los tipos de proteínas, ¿cierto? Hay dos tipos realmente, ¿no? Las más simples y conjugadas, ¿cierto? Las simples están formadas única y exclusivamente por puro aminoácido. No existe ningún grupo extraño ahí, ningún grupo prostético. Es únicamente cadenas formadas por puro aminoácido nada más. Dentro de las simples tenemos, por ejemplo, la globular y aparte la fibrosa. Vemos que son dos tipos, ¿cierto? Globular y fibrosa. La globular, por ejemplo, son proteínas esféricas. Ya hemos visto acá. ¿Por qué? Porque se pliegan sobre sí mismas. Son solubles en el agua, como por ejemplo dijimos la clara del huevo, ¿cierto? Con actividad biológica. ¿Por qué? Porque tienen estructura terciaria, ¿cierto? Y presentan hasta 4 estructuras, ¿cierto? Son las más globulares. Son las proteínas de proteínas las más activas que hay, ¿cierto? Por ejemplo, albúmina, ¿ves ahí? La albúmina es un tipo de proteína especial. Hay dos tipos de albúminas que se dan, por ejemplo, de reserva. Que se da, por ejemplo, en el huevo, se llama ovoalbúmina. En la leche se llama lactoalbúmina, ¿cierto? Y la otra que está en la sangre, ahí se llama ceroalbúmina. Esta última, la sangre, es la que más actividad tiene. Por ejemplo, la albúmina de la sangre hace transporte de sustancias. Transporta, por ejemplo, bilirrubina, transporta medicamentos, transporta nutrientes, ¿no? Y también, por ejemplo, realiza la llamada presión osmótica del plasma. O sea, dentro del vaso sanguíneo, la proteína cumple un papel importante para que el agua de la sangre no se vada, no se escape. Por más que haya presiones dentro del vaso, siempre el agua que escapa vuelve otra vez al vaso porque la proteína que está dentro chupa el agua y evita que justamente que se salga permanentemente el agua del vaso. Y así se mantiene siempre el líquido del plasma constante gracias a la albúmina que está adentro, que chupa el agua cuando se escapa. ¿Cierto? Me dejo explicar, ¿verdad? O sea, eso mantiene siempre el agua metido en el vaso sanguíneo. Se llama presión osmótica o coloidosmótica de la albúmina en el plasma, ¿cierto? Ya. También tenemos la globulina, por ejemplo, que es una proteína también globular, que también participa bastante con la albúmina en la presión osmótica. Pero además también tiene función también de defensa, porque forma parte de las llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Que aparecen siempre a nivel de las células plasmáticas, que son prácticamente moléculas que van a cazar, como se dice, antígenos, los van a orientar para que, los van a centrar para que los leucocitos,
que tienen que ver con esto, con su fagocitosis, lleguen ahí y puedan comérselos fácilmente, ¿no? Las demás globulinas. Ahí tenemos, por ejemplo, las inmunoglobulinas A, la G, la M, la D y la E, ¿cierto? Todas ellas son importantes, ¿no? La globina es otra proteína globular que también está metida siempre con pigmentos. Le encanta unirse siempre a los pigmentos M. La M de la sangre más la globina hace la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Un pigmento que lleva CO2 y oxígeno siempre, ¿no? Igual pasa con el fibrinógeno, por ejemplo, también es otra proteína que esta básicamente actúa solamente cuando se desnaturaliza. Así en estado globular, bueno, mayormente no tiene mucha función, pero cuando ya se torna en fibrina, ahí recién actúa formando los coágulos que taponan las heridas. Histonas, proteínas que tienen que ver con el ADN, ¿cierto? Son las que están unidas al ADN, formando la cromatina, ¿cierto? Enzimas son proteínas globulares que son biocatalizadoras, incrementan la velocidad de reacciones químicas, ¿cierto? En todo nivel. Lutelinas, por ejemplo, también son proteínas que están en el gluten. Otras como las prolaminas, por ejemplo, son de reserva. Glutenina reserva, prolamina reserva. Ejemplo, ceína en el maíz, ordenina en el garbanzo, centeno. Leadina, por ejemplo, también en el trigo, ¿no? Y las llamadas protaminas, que son proteínas que protegen los espermas de los peces en el mar. Ejemplos de protaminas, por ejemplo, tenemos ahí en la caballa la llamada escombrina, ¿cierto? En el salmón la salmina, por ejemplo, y en el arenque la cupleína. Son proteínas que protegen, dije, en el agua salada los espermas de los peces cuando ellos eyaculan para conseguir formar huevos en el agua, ¿cierto? Bien. Bien, hasta ahí hemos visto las proteínas globulares. La siguiente clase vamos viendo las partes que corresponden a la proteína estructural fibrosa y también a las que son complejas, ¿cierto? Proteínas también conjugadas, ¿no? Y ahí estamos ya a un paso de las vitaminas y bueno, ya estamos en nucleicos y luego las células. Hasta el momento, gracias por su participación. Estamos aquí trabajando. Ya saben que ya los exámenes trimestrales. Estudien bastante porque ya de hecho estamos tomando examen aquí. Y bueno, nada más. Sigan con nosotros en los canales correspondientes. Para nosotros es un honor dar casos para ustedes todo el tiempo. Y bueno, nada más. Cuídense bastante. Gracias.